Voces en Salud y Género, un espacio de diálogo, reflexión y compromiso. Desde la Comisión de Género y Violencias del Colegio de Médicos abrimos este ciclo de podcast para poner en palabras aquello que atraviesa nuestros cuerpos, nuestras prácticas, nuestras realidades. Porque hablar de salud es también hablar de derechos, de desigualdades y de cuidados. Es visibilizar lo que muchas veces queda en silencio y construir colectivamente nuevas formas de acompañar. Hoy estamos con la doctora Cecilia Andrada, es clínica e intensivista, está a cargo de la coordinación médica del Cudayo y es la directora provincial del Cudayo. Gracias por acompañarnos en este encuentro y queremos charlar un poco sobre lo que es tu gestión. El Cudayo en el 2025 cerró con 176 procesos de donación y 238 trasplantes, superando un récord. ¿Cuál consideras que fue la clave en la planificación para poder lograrlo? Sí, batimos un récord, batimos nuestro propio récord histórico y vino de la mano de unos cambios que empezamos a hacer en el 2024. Yo vengo trabajando como coordinadora médica de Cudayo hace 12 años, cuando surgió la posibilidad de tener este lugar de gestión o de liderazgo. Bueno, fue un desafío, ¿no? Porque pasé a ser superior o jefe de los que eran mis compañeros durante tantos años, y también pasé muchos años viendo cómo se hacían las cosas y tuve la oportunidad de estar en un lugar donde las podía cambiar. Así que cambié todo lo que creía que tenía que cambiar, modifiqué algunas estructuras y me rodeé de gente que tuviera el mismo entusiasmo que yo por este trabajo, que sienta la misma pasión, y después todo como que se fue acomodando solo. No fue magia, no fue casualidad, trabajamos muchísimo, fue necesario desarticular algunas estructuras que estaban por ahí algo viejas y que no estaban funcionando como corresponde. Y este cambio, esta renovación de aire, por ahí muchas veces en realidad fue solo cambiar funciones de gente que venía hace muchísimo tiempo. Al principio pensamos que los cambios iban a ser o más difíciles o que iba a costar la adaptación, y en realidad terminamos viendo con el tiempo que fue un beneficio para todos, porque inclusive estas personas que en algún momento presentaron algún tipo de resistencia a un cambio de funciones se encontraron o se encuentran hoy haciendo algo que los entusiasma muchísimo. Así que creo que parte de esto tuvo que ver con, bueno, remover un poco lo que teníamos. Hice una selección de lo que me gustaba para seguir manteniéndolo y reforzándolo, y lo que me parecía que no funcionaba bien y lo cambié y dijo, yo esto a mí no me gustaba que pasara, así que no se hace más acá. Y apliqué, creo que todos los años de trabajo, sobre todo con lo que tiene que ver con la procuración, para, como te digo, reforzar lo que creía que hacíamos bien como grupo, y para cambiar todo lo que veíamos como equipo que no estaba bueno. Contanos brevemente, si podés, porque es un proceso muy complejo, ¿en qué consiste el proceso de procuración de órganos? Bueno, el proceso de procuración de órganos, llevar adelante un proceso de donación, implica primero que tengamos un registro de un potencial donante. En nuestro país hay una ley, la Ley Justina, la 27447, que dentro de lo que dice la ley implica la obligación de la denuncia del potencial donante. Eso no pasa en todo el país obligatoriamente, pasa más en los hospitales que lo que pasa en las instituciones privadas. La provincia de Santa Fe viene liderando hace muchísimos años, primero que es una de las más viejas, porque tiene 44 años. Fuimos uno de los primeros que se organizó como organización de procuración en el país, una de las primeras provincias, y viene haciendo un trabajo que siempre ha liderado, la verdad, Santa Fe.
Este 2025, bueno, fue un año el mejor año de los 44 años, eh, pero siempre viene con buenos números. Entonces nosotros venimos realizando un trabajo de eh, evangelización, como me gusta decirlo a mí, sobre todo porque la mayoría de los que trabajamos ahí somos o enfermeros que trabajan en terapias intensivas o médicos intensivistas, o que en algún punto han pasado por una terapia intensiva. Entonces, el mismo trabajo que uno hacía en forma paralela de guardias de terapia intensiva y aparte ser médico de Cudayo, permitía que en muchas instituciones que no estaba esta habituación a denunciar el potencial donante se empiece a hacer. Y fue un caminito que llevó muchísimos años, pero que consiguió que hoy seamos una provincia que duplica la media nacional en materia de donación en instituciones privadas, con una franca adherencia de la institución privada a la denuncia de estos potenciales donantes. Una vez que nosotros recibimos la denuncia de un potencial donante, somos los encargados, en la gran mayoría de los casos, de hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Tenemos neurólogos especializados que son los que llevan adelante la gran mayoría de las veces. Y digo la gran mayoría porque actualmente las instituciones están tomando autonomía en el diagnóstico. Entonces hay muchas veces que ya se animan, ¿no? Adquieren la potestad de poder hacer ellos mismos el diagnóstico de muerte encefálica. Si no, históricamente lo hacíamos nosotros. Antes de la ley Justina venía el proceso de comunicación familiar donde necesitábamos que la familia autorice el proceso de donación. Después de la ley Justina del 2018, ya no necesitamos más en mayores de edad, porque esta ley dice que todo mayor de edad, salvo que se haya manifestado de forma negativa, es donante, y solo se necesita la autorización en el caso de los menores de edad. En ese momento se lleva la instancia de la comunicación en el caso de que sea un menor de edad, y en el caso de que sea mayor de edad, nosotros seguimos teniendo la instancia de la comunicación familiar, justamente para que la familia acompañe el proceso, ¿sí? Y que no sea que nosotros estamos haciendo algo solo porque lo dice la ley, sino que realmente se entienda y que se pueda comprender que el proceso de donación de alguna manera le agrega un eslabón más a lo que uno entiende como el proceso de vida, ¿no? El ciclo de la vida, que nosotros nacemos y termina cuando morimos. Bueno, desde mi visión no termina cuando morimos, el ciclo de nuestra vida termina cuando podemos donar después de fallecer. Entonces le agrega un eslabón más, resignifica la muerte y le agrega siempre un color extra a los colores que suele tener la manera que uno tiene de vivir la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, y algunos antes y otros después, pero el acto de la donación, el proceso de donación, termina, como valga la redundancia, resignificando, y la gente puede mirar con esperanza y con amor algo que solo era dolor. Entonces, esta instancia de comunicación sigue existiendo, y después viene toda la parte logística y técnica de todo lo que tenemos que hacer para que esto se lleve adelante, articulado con el sistema nacional, que lo coordina INCUCAI, que incluye estudios inmunogenéticos, serologías, histocompatibilidad, grupo y factor, y un montón de estudios que hay que hacer para que podamos llevar adelante un proceso de distribución de órganos para que ese órgano pueda llegar al mejor receptor posible, entendiendo el mejor receptor con el que más compatibilidad tenga. Y después de eso viene la logística, que muchas veces implica traslado aéreo de distintos lugares del país para llevar adelante el proceso de ablación en sí. Un proceso de donación lleva alrededor de 24 horas entre que comienza hasta que termina. Y bueno, finalmente termina el proceso de donación cuando esos órganos están implantados con su correspondiente certificado de implante, y le podemos dar, digamos, un cierre a lo que tiene que ver con el proceso en sí, y tenemos un equipo de salud mental que acompaña el postproceso
y le da un cierre, obviamente, con la familia cuando lo considera pertinente, con un acompañamiento del duelo post-proceso de donación. ¿Y qué pasa con la salud mental de todos los equipos de salud que hacen frente todos los días ante situaciones con gran impacto emocional? ¿Cómo se cuidan ustedes? ¿Quién cuida al que cuida? ¿Quién cuida al que cuida? Bueno, tenemos un equipo de salud mental con el que trabajamos tratando de reforzar siempre lo positivo de estos procesos y acompañar a la persona que lo necesite en llevar adelante, ¿no? Yo recuerdo, siempre cuento que a mí me ha costado mucho más llevar adelante los procesos de donación pediátricos. Después de que fui mamá, peor, porque yo veía a mi hijo en todos los donantes, entonces fue realmente muy difícil. Sin embargo, uno hace, o por lo menos hablo por mí, uno lleva adelante el proceso con la convicción de lo que está haciendo y del resultado final, que nunca necesité que me acompañe nuestro servicio de salud mental, porque me permití sentirme mal, pero siempre terminó prevaleciendo, por un lado, encontrarme después con la familia y que estén agradecidos por la manera que uno los acompañó, por la manera que uno llevó adelante el proceso, saber las vidas que se salvaron gracias a que uno pudo llevar adelante eso. Nosotros tenemos, por un lado, el lado A de llevar los procesos de donación, uno está todo el tiempo conviviendo con la muerte y con gente que sufre, que es la comunicación de los familiares, eh, y somos los que damos las malas noticias casi siempre. Entonces, parecería que nuestro entorno permanentemente es el dolor, es la muerte y es la urgencia, porque es el otro lado, del lado A, el otro matiz es la urgencia de llevar adelante el proceso de donación para que sea lo más efectivo posible. Pero el lado B es la gratitud de los pacientes que se trasplantan, la gratitud de su familia y uno poder ver por ahí muchas veces después, ¿no? Tiempo después, un chico jovencito trasplantado de corazón que vino a visitarnos con su bebé. Entonces ver la continuidad de la vida en algo que uno de alguna manera posibilitó, que pudo llevar adelante, un proceso de donación que permitió que él reciba un corazón y que hoy pueda tener su familia, eh, es lo que le da significado para mí a todo ese lado B, el lado B bueno, que le da significado a todo lo que tenemos que transcurrir todos los días para llevar adelante los procesos. El 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos y me gustaría que nos cuentes cómo lo conmemoraron el año pasado. Bueno, el año pasado eh, yo siento una tremenda, esto lo tengo que decir, siento una tremenda gratitud por lo que estoy haciendo, un compromiso terrible. Entonces dije, ¿de qué manera podemos hacer algo que sea significativo? No por desmerecerlo, cada uno tiene su visión, ¿no? Eh, Habitualmente se hacían actos donde bueno, actos hay en comunidades públicos donde se hablaba de la donación. Hablé con mi equipo de comunicación y dije, tenemos que hacer algo grande. Y decidimos homenajear a todos los donantes de la provincia. En ese momento, cuando lo empezamos a proyectar, el número fue 1300. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer algo para que trascienda? Entonces se nos ocurrió plantar un árbol por cada donante que habíamos tenido en toda la provincia. 1300 donantes que representaron 1300 árboles, que en muchos casos fueron más árboles en realidad. Abrimos la convocatoria a toda la provincia, a comunas y municipios, y fuimos recorriendo la provincia haciendo pequeños actos donde hacíamos plantaciones de árboles en homenaje a nuestros donantes. Desde localidades muy, muy pequeñas, como Las Petacas, a localidades más grandes como Rafaela, Venado Tuerto, obviamente, Santa Fe y Rosario, ¿no? Nos llevó casi 3 meses este recorrido. Cada recorrido
tuvo su homenaje, que el homenaje se armó de acuerdo a cómo lo pensó la localidad o la comunidad al proceso de donación que se dio de un donante, la mayoría que tuvieron en esa localidad. Tuvimos participación de colegios, de ONG, bueno, instituciones educativas en sus distintos niveles. Participaron también personas trasplantadas, familiares de donantes. En muchos casos participaron familias de donantes recientes, así que fue extremadamente conmovedor y movilizante para todos, y pensamos que es una manera de dejar una huella, ¿no? Y de crear adherencia y decir, bueno, este árbol para muchos tiene un nombre propio, ¿no? Y, y tienen la posibilidad de cuidarlo pensando que es la representación de esa persona que no está y que en su momento pudo generar un acto altruista como es el de la donación, y eso que perdure en el tiempo. Emociona. Fue muy emocionante para nosotros, para todo el equipo. Fue, inclusive sigue siendo muy emocionante cuando uno vuelve a mirar, ¿no? Los videos y las historias. También fue muy emocionante encontrarnos con historias personales. Me acuerdo en San Jorge, creo que fue, se acercó una chica que tenía una carpeta foliada porque su marido hace muchísimos años falleció muy joven y fue donante. Y ella tenía guardadas primero las noticias que habían salido en el diario local de cuando su marido había fallecido, y aparte tenía las cartas que le mandaban, las notas de Cudayo que se mandaban para las fiestas, bueno, agradeciendo el acto de donación. Y la verdad que ella se acerque con eso diciendo, bueno, no sé si el árbol que se planta hoy tiene el nombre de mi marido, pero yo quería que vos conozcas esta historia. Entonces, estas historias que por ahí tienen más años, que a nosotros nos cuesta más reconstruir, ¿no? Más que nada por el acceso a los datos, por más que ahora todo se haya migrado a la informática, hay muchos datos de donantes a los que es muy difícil llegar. Por ejemplo, los datos de un paciente que falleció hace 30 años. El teléfono ya no existe, la persona, los familiares ya no viven en ese lugar. Entonces, obviamente a ella no la habíamos podido contactar justamente por eso. A muchos es muy difícil llegar. Y esto de recorrer la provincia nos permitió casos como estos, que se puedan acercar y que cada uno pueda contar su historia y que sientan en ese acto de homenaje a su familiar también homenajeado. ¿Qué mensaje le podrías dar a la gente que todavía está un poco eh, indecisa con respecto a ser o no donante? Mira, esto tiene distintas aristas, ¿no? La primera, que tiene que ver con una cuestión de egoísmo o de individualismo que hoy prevalece mucho en la sociedad en general, mundial. No hablo de la población santafesina, que yo siempre me jacto de que es extremadamente solidaria y empática. Pero hablando un poco de una cuestión global, pareciera que solo nosotros nos empoderamos o abanderamos alguna causa cuando nos toca de cerca. Entonces, yo recuerdo no sé si era de Fundación Huésped, lo pueden cortar después, eh, una publicidad donde decía, había una puerta de oscuridad, creo que era del HIV, yo era muy chiquita, y decía, primero le tocó a los hemofílicos, pero yo no me preocupé, porque yo no era hemofílica. Después le tocó, no sé, a los que tenían hepatitis, pero yo no me preocupé porque yo no tenía hepatitis. Ahora están tocando a mi puerta. Entonces, tocar la sensibilidad de decir, ¿pensaste alguna vez que esto le puede pasar a un hijo tuyo o a algún familiar que esté en una lista de espera y que le estén contando las horas? No, no está bueno mirarlo desde ese lado, aunque puede pasar, sino pensar que esto es algo que hace bien y que el día de mañana
como yo les digo, cuando yo me muero utilicen todo lo que se pueda. Lo saben todos, porque seguramente cualquier parte de mí que le pueda dar vida a otra persona y que otra persona pueda perseguir sus sueños, pueda ir atrás de un sueño, de un objetivo, ¿no? De perseguir lo que sea que quiera, yo creo que va a haber valido la pena, ¿no? Entonces lo veo desde ese lado, hay muchas aristas, lo podemos ver desde muchos lados, desde la solidaridad, desde la empatía, desde el lugar desde que le puede tocar a uno, ¿no? Pero yo creo que hay que verlo como, hay mucho que no se quiere hablar de la muerte es un tabú, como si uno no hablara, No existiera, sí, no atravesar a todos. o si nos protegiéramos, ¿no? Si no hablo de la muerte no me va a pasar. Bueno, yo creo que hay que hablar de eso y creo que hay que hablar de lo que uno quiere que pase con uno y creo que la donación tiene que formar parte de las cosas que uno elija que pasen con uno, ¿no? Con menos tabú. Tal cual. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que hacer algún donante para manifestar su voluntad? Nosotros seguimos tratando o haciendo campaña de que la gente se siga manifestando aunque no fuera necesario, porque muchos me dicen, no necesito manifestarme, si yo no me manifiesto, soy donante, es verdad. Pero cuando uno se manifiesta, es justamente eso, lo que abre los caminos exteriores. Es eso, es una manifestación, es acompañar un proceso, es decir, si yo soy donante, como yo lo tengo, la forma más fácil es a través de la aplicación Mi Argentina, que uno tiene la manifestación afirmativa y yo me aseguro, ¿no? Que yo no sé en qué contexto voy a fallecer, pero me aseguro, teniendo la manifestación afirmativa, que mi voluntad se va a respetar. Entonces nosotros instamos a esto, a que la gente se manifieste de forma afirmativa, es algo que lo puede ver todo el mundo, esto queda registrado en nuestro sistema nacional, no solo se puede ver en la aplicación, sino que por ahí, cuando nosotros hacemos estas comunicaciones familiares, a veces nos ha pasado que un familiar nos dice, no, es mentira, no quería ser donante. Y nosotros le mostramos, ¿no? En nuestro sistema, el registro, cuándo lo hizo, en qué fecha, en qué momento. Y muchas veces la no aceptación tiene que ver con una no aceptación de la pérdida, no una oposición clara a la donación. Muchas veces tiene que ver con esto de aceptar que esa persona ya no está con nosotros. Y muchos se emocionan porque pueden recordar el momento en que lo hizo, inclusive. Entonces por eso nosotros insistimos con esto de la manifestación afirmativa que inclusive acompaña o ayuda o apoya a los que quedan, ¿no? A los que quedan y los que están sufriendo por la pérdida, el hecho de tener la manifestación afirmativa muchas veces los ayuda a saber que están acompañando un proceso y que es lo que hubiera querido la persona que ya no está. Y generar quizás espacios de diálogo intrafamiliar para que todo el mundo esté al tanto de cuál es la voluntad de la persona. Siempre, siempre, como se habla todo. Pero bueno, sigue siendo tabú esto, ¿no? De hablar de la muerte. Nosotros tratamos de que se abran estos espacios, que derriben mitos y que la gente no se quede pensando eh, cosas de antaño que van en contra de la donación, como que te van a matar para sacarte los órganos, que esa es la típica. eh, y que se acerquen a estas instancias que tenemos, ¿no? De charla, donde yo trato que cada instancia que tenemos en los colegios, en las facultades, que se cree el debate, ¿no? Sentarnos ahí a recitar y a decir, es bueno donar porque no. A veces iniciar la charla con una pregunta, algo que genere mucho debate, porque suelen ser los más enriquecedores. También pasa que muchas veces a veces la gente no se anima a decir algo por vergüenza o por prejuicio propio y no se anima a preguntar. Tal cual. Bueno, agradecemos mucho tu charla, compartirnos tu experiencia y te queremos felicitar por estos logros que a los cuales ha llegado el Cudayo y trabajar y poner el cuerpo y también la mente en una tarea tan noble que beneficia a tantos. Muchas gracias. Hoy yo soy la cara visible, pero esto es el resultado de un maravilloso equipo. La mitad no quiere nunca salir en cámara. Sí,
y a los otros aceptan un poco más, espero estar a la altura de lo que ellos se merecen, que son un maravilloso equipo de trabajo, que son los que hacen estos números sean posibles y que otra realidad sea posible. Gracias.